Apocalipsis capítulo 20 segunda parte. Hola, en este video seguiremos con el estudio de Apocalipsis capítulo 20. Te invitamos a que veas los videos anteriores, para que tengas un claro entendimiento de lo que se está estudiando en este capítulo, asimismo conocerás las profecías bíblicas de los últimos tiempos que han de pasar. Repasemos los puntos importantes del video anterior para seguir con la comprensión del estudio de Apocalipsis capítulo 20. En el video anterior se mencionó que inicia lo que es el reino milenial, que estará gobernado por Cristo Jesús. Él lo regirá y lo gobernará con vara de hierro. Sabemos también que Él se apoyará en aquellas personas que han resucitado porque aceptaron el Evangelio y serán recompensados en posiciones estratégicas para este reinado. Dicho de otro modo, estarán apoyando y ayudando a Jesús. También observamos y estudiamos de acuerdo a lo que mencionan algunos estudiosos o eruditos bíblicos, que ellos mencionan una teoría, donde se presentan diversos grupos que habitarán el reino milenial. Si quieres saber más acerca de estos grupos, te recomiendo que veas el video anterior Apocalipsis 20 parte 1. De acuerdo a lo que se estudió y a esta teoría, el grupo número 2 y el grupo 3 tendrían la posibilidad de procrear durante estos 1000 años. En el video anterior se presentan evidencia bíblica con versos bíblicos donde ellos se respaldan en esta teoría o hipótesis. Por tanto, si nos basamos en esta teoría, habrá un cuarto grupo de personas que estarían habitando este reino milenial y que estarían naciendo durante este tiempo, por lo que ellos también tendrían que experimentar el libre albedrío, como se hace hoy en día. Donde Dios nos respeta y permite que decidamos de acuerdo a lo que nosotros mejor nos parezca, que en la mayoría de los casos siempre es una decisión errónea, porque no seguimos los preceptos de Dios y es por eso que estamos llenos de pecados. Regresando entonces a este cuarto grupo, ellos al nacer también experimentarán este libre albedrío, y es por eso que el diablo será nuevamente liberado después de 1000 años. Y tendrán que tomar una decisión de manera individual, elegir a Dios o elegir a la carne o al diablo. Recordemos que este cuarto grupo o este grupo de personas que han nacido en el reino milenial han experimentado el amor de Cristo Jesús, de Dios, también han tenido paz, justicia, y han aprendido a adorar a Dios en su máxima expresión. Aún así, algunos tomarán decisiones erróneas al tomar su decisión final. Claro está, estamos hablando del cuarto grupo que estaría habitando el reino milenial. Seamos más explicativos con respecto a la decisión que tendría que tomar este cuarto grupo de personas que nacerán en el reino milenial. Hoy en día las personas que habitan la tierra, sabemos que están formadas por dos grandes grupos de manera espiritual, los que creen en la salvación que produjo Cristo Jesús al dar su vida por nosotros para tener redención. Y el otro grupo está conformado por todas esas personas terrenales que solo buscan su propio beneficio o que están idolatrando a falsos dioses y que no han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Es decir, para obtener la salvación es necesario creer en el gran sacrificio que hizo Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados, si Jesús no hubiera tomado esa decisión de venir a la tierra como hijo de hombre. Demostrar al Padre que Él era capaz de obedecerlo en todos sus ordenamientos y enseñanzas que previamente había dado en el Viejo Testamento, no habría podido salvarnos, pero Él en su grande amor, Dios mandó a su Hijo sabiendo que Él podría pasar esta prueba. Jesús dio su vida como sacrificio para obtener esa salvación para la humanidad y poder tener contentamiento con Dios Padre. Sabiendo eso, cada persona hoy en día tiene ese libre albedrío de poder decidir ser salvos o no serlo. Del mismo modo, este cuarto grupo que nacerá en el reino milenial, tendrá que decidir y entender que fue Cristo Jesús el Salvador. Que por medio de ese gran sacrificio que hizo en la cruz y dar su vida, fue como se obtuvo el perdón de Dios y lavó nuestros pecados, para poder estar delante de la presencia de Dios. Es por eso que este cuarto grupo tendrá que decidir si quiere seguir obteniendo la salvación para vida, o si quiere irse a los placeres carnales que le presentará el diablo cuando sea liberado. Recordemos que el diablo es el padre de la mentira, y solo busca su propio beneficio y fastidiar a la máxima creación de Dios que es el humano. Sigamos entonces con el estudio del versículo 7. Apocalipsis 20 versículo 7. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. Muchos al leer este verso, piensan de manera instantánea, pero ¿cómo es posible que Dios permita que el diablo sea soltado nuevamente, si se sabe que es un engañador y solo trae perdición? Aquí te dejo la explicación de acuerdo a la hipótesis o teoría que se está manejando. Recuerda que tú tienes la última palabra para analizar las Escrituras y sacar una conclusión. Pide revelación a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo, para que tengas un buen entendimiento. Recordando lo que se estudió en el video anterior sobre la gente que habitará el reino milenial, se explicó una hipótesis o teoría sobre la gente que estará en este reino. Se mencionó una clasificación de 4 grupos de personas. En la explicación que daré a continuación me referiré al cuarto grupo de personas, que habitará el reino milenial, haciendo una breve recapitulación sobre esta hipótesis.
Este grupo se formará de la unión del tercero y segundo grupo que habitará el reino milenial y de ahí nacerá el cuarto grupo de individuos que estarán repoblando el mundo. Dicho este breve recordatorio, continuaré con la explicación. En este contexto, el cuarto grupo, al ser gente que no conoció la maldad como la experimentamos hoy en día, así como ellos no han sido tentados por el diablo, ellos no han vivido en su totalidad el libre albedrío, de elegir a quien quieren adorar. Después de experimentar las tentaciones y las mentiras del diablo. Recordemos que Jesús regirá por 1000 años con vara de hierro. Él no permitirá que se den las injusticias, y de darse situaciones de pecado, Jesús las corregirá de manera instantánea, de ahí la frase, Él gobernará con vara de hierro, no habrá tolerancia al pecado. De acuerdo a lo que dice la Escritura, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. ¿Cuál es el objetivo de esta liberación? Te la explico a continuación. Sabemos que este cuarto grupo se le enseñará sobre ese gran sacrificio que hizo Jesús en la cruz, para que todo aquel que en él creyere fuera salvo, porque Jesús al elegirlo se convierte en nuestro Redentor. Todas estas cosas se le explicará a este cuarto grupo de personas en el reino milenial. Por tanto, cuando sea liberado el diablo nuevamente, éste comenzará a engañar, como es su costumbre, y muy específicamente se enfocará en las personas del cuarto grupo que no conocieron cómo era antes del reinado de Jesús en la tierra. Ese cuarto grupo no sabe que son las guerras, robar, idolatrar a falsos dioses, y todas las desgracias que hay en la humanidad hoy en día. Ellos experimentarán el libre albedrío que hoy en día se experimenta, tendrán que decidir a quién quieren adorar, su corazón decidirá hacia dónde se inclinarán, hacia Dios que es amor. Justicia pasó al diablo siguiendo sus placeres carnales que traerá injusticia, dolor, sufrimiento. De igual manera como es la costumbre del diablo, se espera, él tratará de engañar nuevamente a las personas del primer grupo, del segundo, del tercer y el cuarto grupo que estén habitando el reino milenial, con el objetivo de llevarse a toda la gente hacia la perdición. Analicemos el siguiente versículo. Apocalipsis 20 verso 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarnos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. Observamos que, en este verso, existirán naciones, por tal motivo la tierra será repoblada y cuando sea liberado Satanás, comenzará como se explicó anteriormente a meter malas ideas en los corazones de la gente. Él empezará a juntar a mucha gente de todo el mundo como se lee en el versículo con el fin de congregarlos para la batalla. El diablo meterá ideas de que se debe hacer una liberación de las naciones, de todos somos libres y nadie nos gobierna, o ideas como toma tus propias decisiones sin mirar a quién lastimas, es tu derecho. Todo esto con el objetivo de engañarlos para que se unan a su causa, que es generar guerra contra Jesús y su reinado. Es ahí donde vemos en el versículo sobre esta batalla que Juan el profeta la denomina Gog y Magog, que esta terminología también se menciona en el libro de Ezequiel en los capítulos 38 y 39. Ahí se da una batalla entre el pueblo de Dios que es Israel, ellos ganan y se da una liberación de sus opresores. Juan vuelve a mencionar esa batalla que se da en el libro de Ezequiel, porque nuevamente se enfrentarán los hijos de Dios, el nuevo pueblo de Dios, contra todos estos individuos que se estarán rebelando y estarán siguiendo al diablo. Y como pasó en la batalla que menciona Ezequiel en Gog y Magog, asimismo pasará con el pueblo de Dios en el reino milenial, ganará y derrotará a todos estos que se levantarán en contra del reinado de Jesús. Dios no se andará entre las ramas, Él emitirá juicio en ese momento, Él exterminará a toda esa gente, que no quieren servirle al Rey de Reyes por siempre. Es decir, el diablo los engañó y ellos cayeron y esto los llevará a la perdición. Leemos en este versículo que los que serán engañados por el diablo, será un gran número de millones de gentes, como la arena del mar, todos estos tratarán de derrocar a Jesús de su reinado. Muchos piensan y comentan que es increíble, que después de 1000 años de estar bajo un gobierno justo, un gobierno que ha traído paz, armonía, se preguntan cómo es que hay gente que en ese momento existirá que se dejarán engañar por el diablo, prefiriendo el pecado, la desigualdad, el sufrimiento. Y prácticamente estarán negando el amor de Dios y la estabilidad hacia ellos mismos. Eso demostrará que a pesar de haber vivido durante 1000 años en el reino milenial, toda esa gente nunca entendió las enseñanzas y el sacrificio que hizo Jesús en la cruz para hacer el Cordero perfecto y para podernos salvar del sufrimiento y la perdición. Nunca entendieron el corazón de Jesús y mucho menos a Dios. Pasemos al versículo siguiente. Apocalipsis 20 verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró. Podemos leer en este versículo que este grupo de rebeldes que como se mencionó anteriormente fueron engañados por el diablo para hacer guerra contra Jesús.
Ellos de manera clara se colocan en posiciones estratégicas para hacer guerra contra Jesús y su pueblo. Leemos y se puede entender que ellos están convencidos que ganarán y que tomarán Jerusalén. Eso es lo que les hace creer el diablo a esta gente. Pero como mencioné anteriormente, Dios ya no tolerará estos comportamientos rebeldes, y es el mismo Dios quien emitirá un juicio instantáneo, porque se lee en el versículo que Él hará descender fuego del cielo, matando a todos estos rebeldes, exterminando este levantamiento contra Jerusalén, el pueblo de Dios. Es claro hacerte hincapié que antes que se establezca la nueva Jerusalén, en donde Dios habitará entre los humanos, Él emitirá un juicio, como se presentó antes del establecimiento del reino milenial, donde hubo un juicio, para quitar a todos los hombres que no quisieron aceptar a Jesús y a Dios como su Salvador. Asimismo, en esta ocasión, como podemos leer en este versículo, Dios emite un juicio rápido y preciso haciendo que descienda fuego del cielo y que devore a todos estos hombres, que no quieren a Dios como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque es claro entender que el líder de esas gentes rebeldes es el diablo y sus intereses carnales. Es por eso que Dios emite ese juicio mandando fuego del cielo para que sean devorados. Y este juicio, como mencioné anteriormente, es para establecer el reino final que se le conoce como la Nueva Jerusalén. Pasemos al versículo siguiente. Apocalipsis 20 verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. En este versículo es claro que el diablo será nuevamente capturado y arrojado a este lago de fuego y azufre. Recordemos que este lago de fuego y azufre es el lugar donde solo hay sufrimiento y dolor. Es ahí donde será la morada final del anticristo de la bestia, del diablo, donde solo serán atormentados por siempre en todo momento, porque así lo decidieron ellos. Y este mismo lado de fuego es el que atormentará a todos aquellos que no decidieron aceptar a Jesús como su Salvador o que decidieron traicionarlo. Pasemos al versículo siguiente. Apocalipsis 20 verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado ya ningún lugar para ellos. Leemos en este versículo que en ese momento se verá este gran trono blanco, que le pertenece a Dios y también que Dios tomará el control absoluto tanto de la tierra y del cielo, el cual estos dos elementos que se mencionan ya no tienen lugar para lo que será la Nueva Jerusalén. También se entiende que comenzará el juicio del gran trono blanco para todas las personas. Pasemos al versículo siguiente. Apocalipsis 20 verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Observamos que en este versículo se han abierto los libros con todos los registros, de todas las actividades hechas por los hombres, durante sus vidas. Cada individuo será juzgado conforme a sus obras, ya sea que fueran buenas o malas durante el tiempo que estuvieron viviendo en la tierra. Podemos entender que los que serán juzgados son todas esas personas, de todos los tiempos, y hago hincapié que todos los que rechazaron la palabra de Dios, el Evangelio y a Cristo Jesús, serán juzgados y si observas en este verso a estas personas se les denomina los muertos. Esto es porque todas sus actividades que hicieron en sus vidas están registradas en los libros, pero lo más importante es que no aceptaron a Dios, ni el Evangelio ni a Jesús para salvación. Las reglas fueron claras y son claras: si tus obras son buenas haciendo referencia a todas las acciones que hiciste en la vida, entrarás al reino de Dios; si no son buenas estarás en problemas. Es importante hacer notar, como te mencioné, que a esta gente se les denomina como los muertos, y podemos llegar a la conclusión de que están en un problema muy grande debido a como lo mencionó Jesús cuando vino a la tierra como hijo de hombre, que ellos sufrirán la segunda muerte. Vayamos a Lucas 9 versículos 59 a 60, para corroborar lo que te menciono. 59, y dijo a otro: sígueme. Y él respondió: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. 60, y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú, ve y anuncia el reino de Dios. En estos versículos Jesús, al contestarle así, deja que los muertos entierren a sus muertos, él sabía que esa gente no creería en el Evangelio, ni en el Mesías ni en el nuevo pacto. Del mismo modo, antes de la venida del Mesías, aquellos que no creyeron que vendría un Redentor estarán en la misma situación en la que mencionó Jesús en esos versos de Lucas 9, versos del 59 a 60. Toda esa gente, al no aceptar al Mesías, son gente muerta y no alcanzarían salvación por no creer en el nuevo pacto. Vemos claramente que en este versículo de Apocalipsis 20 verso 12, se menciona a esta gente que se le considera como gente muerta, porque ellos no alcanzaron la salvación porque así lo decidieron cuando estaban en vida.
Así que recuerda que aún estando en vida tú puedes elegir al Mesías, al nuevo pacto a Dios para que puedas alcanzar la redención y la salvación y no seas una gente que esté dirigida a la segunda muerte. Pasemos al versículo siguiente. Apocalipsis 20 verso 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras. Apocalipsis 20 verso 14. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 20 verso 15. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Podemos observar que en el verso 13 habla de que se están entregando a los muertos. Esto se entiende, donde ya se ha presentado la primera muerte, esta sería la muerte física de la carne. Por tanto, la primera muerte sería cuando estuvieron estas personas viviendo en esta era que es este mundo como lo conocemos hoy en día. Si seguimos leyendo los siguientes versículos leemos que se va a presentar un juicio, en donde se juzgará todas las obras buenas o malas. Pero aquí hay un interesante aspecto: si tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, como el Redentor, como resultado comenzaste a hacer lo bueno, lo agradable de delante de Dios, tú habrás tomado una sabia decisión porque serás salvo de la segunda muerte. Pero si tú no lo aceptas, tú habrás decidido las cosas terrenales, las cosas del mundo carnal, el mundo que te presentó el diablo, y no quisiste en su momento aceptar al Mesías, al Cristo, por lo que tu juicio traerá resultados que tú no querrás, en el sentido de que se medirá tus obras y si se encontrase pecado en tus obras. Como no elegiste en vida ser salvo por medio de Cristo Jesús, entonces serás lanzado, como lo menciona en Apocalipsis 20 versículo 15, serás arrojado al lago de fuego, donde sufrirás por la eternidad. También en este versículo se lee que es lanzado la muerte y el infierno al lago de fuego, es decir que estos dos aspectos o cosas o entes ya no tendrán efecto para aquellos que fueron salvos por aceptar el nuevo pacto a Cristo Jesús. Por tanto, los que son lanzados al lago de fuego se les considera que tendrán la segunda muerte. Recordemos que en Apocalipsis 20 verso 12 se menciona que también es abierto otro libro. Este libro es conocido como el libro de la vida, también llamado el libro de la vida del Cordero. Recuerda que Cordero es igual a redención, que es igual a salvación. Es importante mencionar que en este libro fueron escritos desde el principio todos los nombres de todas las personas que en su momento vivirán o vivieron en este mundo, en esta generación. Por el libre albedrío todos tenemos que decidir de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón si queremos que nuestros nombres sigan permaneciendo en este libro de la vida o decidimos que sean borrados. Si decides mal, el resultado será que la segunda muerte caiga sobre aquellos que no deciden sabiamente y prefieren las cosas terrenales. Porque no creen que habrá un mañana donde tendrán que enfrentarse a este gran juicio del trono blanco y por no aceptar a Cristo Jesús serán lanzados al lago de fuego. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3 versos 5 al 6, para ratificar lo que te estoy diciendo de que cada quien tiene el libre albedrío de decidir si continúa tu nombre en el libro de la vida o haces lo malo para que lo borren. Apocalipsis 3 versos 5 al 6. 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En estos versos podemos leer claramente que es cada quien toma la decisión de ser salvo al aceptar a Dios, a Cristo Jesús como el Mesías y elegir el camino de la salvación. O disfrutar los placeres carnales por un corto tiempo y perderse la salvación que es Cristo Jesús, y cuando se abran los libros al no estar el nombre de esa persona en el libro de la vida caerá en la segunda muerte. Así que te invito a que no sea borrado tu nombre del libro de la vida, para que no te alcance la segunda muerte y seas echado al lago de fuego. Solo requieres aceptar a Jesús como tu Redentor, como tu Salvador y aceptar que eres pecador. También requieres creer que es Jesús el Hijo de Dios, aceptar el nuevo pacto. Como resultado tú querrás cambiar para que tus obras hablen bien de ti, como fue el caso de Pablo, que al aceptar a Cristo Jesús sus buenas obras fueron vistas por todos y él alcanzó la salvación. Fue y es uno de los mejores apóstoles que se lee en la Biblia. Es importante recalcar que, por medio de la sangre del Mesías, tus pecados han sido lavados y que al aceptarlo y creer en él eres una nueva criatura. Prácticamente has vuelto a nacer y serás una persona limpia. El Espíritu Santo te empezará a guiar. Solo debes escucharlo y comenzar a hacer lo recto, que es agradable para Dios. Así que no dejes que tu nombre sea borrado del libro de la vida, acepta el camino que es Cristo Jesús y sé salvo. Ahora es momento de que tú tomes tu Biblia y corrobores todo lo que se te ha enseñado en este video. Recuerda que no des por sentado todo lo que tú escuches, ya sea por tus pastores, el padre de la iglesia, o tus guías espirituales.
Siempre corrobora lo que te menciona y si hay algo que te causa ruido o que no estás conforme, pide guía al Espíritu Santo por medio de la oración y hablando con Jesús y Dios. Te invito a que te suscribas y no lo has hecho, que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones para que cuando suba otro video puedas estar enterado de los estudios bíblicos. Nos vemos, Shalom.